Dice así: vosotros orad, pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Cuando quieras, Juan, puedes predicar. Lo presento de nuevo. Juan es pastor, editor, escritor, conferenciante, muchas cosas. Hoy es pastor y nos va a compartir el sermón. Juan, tú ajustas los tiempos porque tienes que irte corriendo luego para Barcelona, así que tú mismo. Buenos días a todos. He pedido permiso para quitarme la mascarilla y no ahogarme hablando. Me siento muy privilegiado de poder estar hoy aquí. Ha coincidido las cosas que el Señor cuadra. Que yo estuviera esta semana en Andalucía, aquí cerquita en Antequera, trabajando y poderme escapar el fin de semana y haber estado aquí en diferentes momentos. Y me siento honrado de ver a Pablo después de tanto tiempo, a Rubén también ponerle cara. Isabel y a Paco ya nos conocíamos de encuentros de escritores y demás, así que tengo parte de amistad aquí ya en la iglesia y me siento muy, muy honrado de estar aquí. Me gustaría compartir hoy con vosotros algo que espero que no sea nuevo, espero que ya todos hayamos percibido hacia dónde apunta la palabra de Dios en este tema. Desde hace muchos años es un tema que continuamente vuelve a mi cabeza, una y otra vez, y entiendo que es una de las claves interpretativas de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia hay diferentes claves para poder entenderla. No todas las claves son la misma, evidentemente hay algunas que sí pueden aplicarse a todo el contenido de la Biblia, pero después hay claves de lectura, por ejemplo, que no podemos aplicar de la misma manera a los libros históricos que a los libros poéticos. No se leen de la misma manera, ni se entiende de la misma manera textos que son alegóricos, que hay parábolas, que hay cuestiones que son más ilustrativas de la verdad que quieren enseñarnos, como hechos históricos que realmente sucedieron y que entendemos que pasaron de esa manera, ¿verdad? Así que quiero compartiros ese principio que para mí es evidente a lo largo de toda la Escritura y que me toca directamente el corazón, o debería tocarnos a todos directamente el corazón, porque en ello nos va la vida, entiendo. Los que llevamos tiempo ya formando parte de la Iglesia, hay ciertos textos, hay ciertos pasajes que continuamente acuden a nuestra vida. En diferentes momentos de dificultad ya no hace falta a veces ni que abramos la Biblia, porque el Espíritu Santo hace su parte y nos recuerda ese versículo, nos recuerda ese momento, nos recuerda ese pasaje, ¿verdad? En mi vida, Josué y Nehemías en el Antiguo Testamento me han acompañado desde que era un niño prácticamente, y han impactado mi vida y constantemente traen a mi memoria la historia de ambos personajes, pero también versículos concretos, momentos en los que Dios les habla directamente a ellos. Y en el Nuevo Testamento yo siempre he dicho que la persona que llega nueva a la Iglesia, en vez de regalarle los tratados del Evangelio de Juan, deberíamos decirle que leyeran Lucas y Hechos seguido como una novela, para poder entender qué pasó con Jesús, qué hizo Jesús y cómo nace la Iglesia. Para mí son textos de verdad muy, muy importantes. Pero volviendo a lo que os decía hace un momento, me gustaría compartiros esa clave interpretativa en la palabra de Dios, que es la siguiente. Nuestra relación con Dios y con Jesús es directamente proporcional a nuestra relación con las personas que nos rodean. Repito,
Nuestra relación con Dios, con Jesús, es directamente proporcional a la relación que tenemos con las personas que nos rodean. ¿Y qué quiere decir esta afirmación con lenguaje matemático acerca de nuestra relación con Dios y con Jesús y con las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Y qué relación hay entre ambas? Hace tiempo que vengo repitiendo a los miembros de mi iglesia y en los diferentes lugares donde tengo la oportunidad de hablar de este tema que la única manera tangible, la única manera real de saber cómo es nuestra relación con Jesús es viendo cómo es nuestra relación con el resto de las personas. La única manera tangible y real de saber, de evaluar cómo es nuestra relación con Jesús es en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. No vamos a poder separar en ningún momento cómo es nuestra relación con Dios y de cómo es nuestra relación con las personas. Está unido de forma inseparable y lo vemos en la palabra de Dios constantemente. La palabra del Señor, desde el inicio, en Génesis, nos muestra que Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad. No nos ha diseñado el ser humano para vivir apartado del resto de las personas. Dice en Génesis 2:18, luego el Señor dijo, no es conveniente que el hombre esté solo, voy pues a hacerle una ayuda adecuada. El ser humano necesita a otro ser humano para ser eso, para ser persona. Para ser persona necesitamos a otras personas a nuestro alrededor, porque nuestra humanidad se demuestra en la convivencia, se demuestra en el otro, en cómo me relaciono con el otro, en cómo me comporto con el otro, en cómo convivo con el otro. Y cuando digo el otro, digo mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposa, mis hijos, las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, ¿verdad? Concepto de familia, de clan, lo encontramos en la palabra de Dios desde el principio, ¿verdad? El ser humano necesita vivir en comunidad. Y desde la comunidad más pequeña, la familia, y ya agrandando a la comunidad, la iglesia, comunidad de fe, también el resto de pequeñas comunidades en las cuales nos relacionamos, ya sea en el trabajo, ya sea en los vecinos de mi escalera, ya sea las personas que en diferentes contextos pone Dios a mi alrededor. Yo en los últimos años con mi hija fue diferente, pero con mi hijo he descubierto que la comunidad de WhatsApp de los padres del cole también es comunidad. Y ahí también hay que reflejar el amor del Señor. El ser humano necesita la comunidad porque además la dimensión comunitaria es fundamental también para experimentar la fe. El Señor nos dice constantemente en su palabra y nos repite que nadie deje de asistir a las reuniones de la iglesia. No dejéis de congregaros, dicen otras traducciones, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animaos los unos a otros, tanto más cuando estéis viendo que está acercándose el día. Dice Hebreos capítulo 10. La comunidad nos enseña, nos cuida, nos protege, nos ayuda a crecer, está con nosotros en esos momentos tanto felices como tristes, ¿verdad? Y en muchos momentos y en relatos bíblicos vamos a ver cómo la convivencia en la comunidad son más que necesarios para nuestro desarrollo como personas. Y es que las personas que nos rodean y nuestra relación con ellas son parte fundamental de nuestro crecimiento personal. Lo que nos da una enseñanza importante nada más empezar de que nosotros no somos los únicos ni el centro del universo, sino hay que personas a nuestro alrededor que tienen para Dios exactamente la misma importancia que yo. Y para Dios somos todos iguales. No hay categorías, no hay unos más preferidos que otros, no hay unos a los que Dios quiera más que a otros. A todos los quiere Dios por igual, por todos murió en la cruz. No solo por unos cuantos, por toda la humanidad, ¿verdad? Hoy se ha puesto de moda hablar de nuestra tribu. Si leéis por ahí en algunos sitios y algunos escritores hablan de la tribu, como esas personas más cercanas a nosotros en los cuales sabemos que nos podemos sujetar, que nos podemos apoyar, que podemos acudir en los momentos de dificultad que siempre están ahí. Partiendo de aquí, de que somos seres sociales y que necesitamos convivir con otras personas, me gustaría que fuéramos a dos textos que esta mañana nuestros hermanos han leído
para profundizar en lo que os acabo de comentar. La única manera tangible y real de saber, de evaluar cómo es nuestra relación con Jesús, es en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Hay muchos textos en la palabra de Dios que apuntan en esta dirección, pero en esta mañana yo he querido elegir dos que todos conocemos de sobra, dos textos normativos, dos textos además que vienen directamente, uno de la mano de Dios y otro de la boca de Jesús, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Los 10 mandamientos y el Padre Nuestro son dos textos de vital importancia para el cristianismo. Son dos textos en los cuales vemos una serie de enseñanzas claves para entender qué es lo que quiere Dios en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Además tiene muchos paralelismos. No voy a leer los dos textos, ya lo han leído nuestros hermanos, pero hay algo clave. Vamos a ir primero a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, recordemos el momento en el cual son entregados por parte de Dios a su pueblo, a Moisés. En Éxodo capítulo 20 nos encontramos con un pueblo que no sabe lo que es vivir en libertad. Recordemos que desde que José llegó a Egipto y luego llegaron sus hermanos, habían pasado 400 años y nos dice la palabra de Dios que Faraón había olvidado lo que José y su familia había hecho y sin embargo que estaba asustado. Estaba asustado por ver al pueblo hebreo crecer tanto que ya eran más que el pueblo de Egipto, ya eran un peligro para Egipto, ¿verdad? En total que acaba el pueblo de Israel siendo esclavizado. Cuando llega Moisés se encuentra un pueblo que nunca ha sabido vivir en libertad, que nunca ha podido tomar las decisiones sobre su propia vida, que vivían debajo de las ordenanzas de Egipto. Egipto decidía cuándo hacían, cómo hacían, si Egipto se enfadaba, retiraban la paja y el pueblo tenía que ir a buscarlo para seguir haciendo ladrillos, para seguir trabajando como esclavos, ¿verdad? Llega la liberación y el pueblo entra en el desierto dirección a la tierra prometida y el Señor les da los mandamientos. A mí siempre me ha llamado la atención que en los 10 mandamientos donde el Señor va a manifestarse como ese Dios único que reclama esa exclusividad. Yo soy el Señor tu Dios, el que te liberó de la esclavitud de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No habrá nada que merezca la adoración fuera de mí. Ni te harás figuras, ni te harás imágenes, ni adorarás a nadie. Solo me adorarás a mí. En ese momento en el que Dios está demandando exclusividad y le está enseñando al pueblo quién es Él, yo soy, que le había manifestado a Moisés, elige el mismo momento, ese mismo bloque de enseñanza para dar las 4 pinceladas que después se desarrollarán en la Torá de cómo iban a relacionarse entre ellos. Recordemos el contexto, no habían vivido nunca en libertad, nunca. No sabían cómo convivir entre ellos sin alguien que les mandara, sin alguien que les ordenara, sin alguien que les dijera hacia dónde ir. ¿Y qué dice el Señor? Honrarás a tu padre y a tu madre. En primer lugar, la primera norma, honrarás a tu padre y a tu madre. Después, respetarás al resto de la comunidad. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás lo que no es tuyo. Y a partir de ahí se van a seguir desarrollando otra serie de normas y otra serie de instrucciones para que el pueblo pueda vivir entre sí. Pero es curioso la importancia que Dios le da a esa convivencia entre las personas en ese primer momento en el cual está enseñándoles a cómo van a vivir en libertad. En primer lugar el Señor y después tienes que respetar a las personas que hay a tu alrededor. Tienes que convivir con ellas. Y en primer lugar vas a honrar a tu padre y a tu madre y después vas a respetar a las personas que te rodean. El texto de los 10 mandamientos se dividen en esos 2 bloques. El primer bloque habla de la relación de Dios con las personas, con su pueblo. Y el segundo bloque habla de la relación de las personas entre sí. Este texto nos muestra a un Dios consciente de la necesidad que tiene el ser humano de vivir en libertad y de convivir con otras personas.
y de que haya unas normas y que haya una serie de principios que rijan esa convivencia de los unos con los otros. Y sobre todo, que elija ese momento clave en el cual Él se está manifestando como el Dios, como Yahvé, como Jehová, como el único Dios verdadero delante de su pueblo. Y está demandando esa exclusividad en cuanto al seguimiento y a la adoración. Pero si damos un salto y vamos al otro texto, al Sermón del Monte, y vemos el Padre Nuestro, nos encontramos una similitud parecida. En la primera parte del Padre Nuestro se nos va a hablar de cómo es nuestra relación con Dios, y en la segunda parte del Padre Nuestro se nos va a hablar de nuestra relación con las personas. Y estamos hablando de una oración. Pero aquí nos encontramos con una clave para entender el Sermón del Monte, que es muy interesante. El Sermón del Monte para mí es un texto político. Es un texto en el cual Jesús explica cuáles son los principios del ministerio que Él va a llevar a cabo después. Y sobre todo lo que enseña en esos capítulos del principio del libro de Mateo, va a actuar después en todo su ministerio. Ahí tenemos un sermón programático en el cual el Señor muestra su programa político para sus seguidores, para su pueblo. Y hace algo para mí de vital importancia, que es vincular lo que nosotros podemos pedir y recibir de parte de Dios a lo que nosotros estamos dispuestos a dar a los demás. A mí este texto de adolescente me martilleaba la cabeza. Perdónanos el mal que hacemos como también nosotros perdonamos. O sea, conforme yo perdono a mi hermano, Señor, perdóname tú a mí. Y eso no lo está enseñando Juan, lo está enseñando Jesús en el Padre Nuestro, a la respuesta de los discípulos de cómo vamos a orar, cómo nos dirigimos a Dios. Y de repente, el Señor deja caer esta bomba. En el modelo de oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra relación con Dios, demandándole al Señor ese lugar, dándole al lugar que le pertenece a Dios. Y de repente, danos el pan que hoy necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Dice la Reina Valera del 60. Perdónanos el mal que hacemos, como nosotros también perdonamos a quienes nos hacen mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y el versículo 14 vuelve. Porque si vosotros perdonáis a los demás, el mal que os hayan hecho también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Prestad atención por un momento. En 14 versículos, más bien en 4 versículos del 5, la mitad del versículo 9 hasta el versículo 14 que dura el Padre Nuestro, antes Jesús ha hablado y les ha explicado a sus discípulos, no seáis como los fariseos que repiten oraciones sin pensar. No, orar sí. En apenas 6 versículos, Dios, Jesús, dedica 3, la mitad, a enseñarnos que nuestra relación con Dios depende de cómo es nuestra relación con los demás. Conforme tú perdonas a los demás, estás permitiendo que Dios te perdone a ti. Conforme tú obras con el otro, Dios puede obrar contigo. Y une de manera inseparable cómo yo actúo con el resto de las personas a cómo yo tengo la posibilidad de recibir esas mismas bendiciones por parte de Dios. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no soy capaz de perdonar al otro, estoy cerrándole la puerta a Dios a que Él perdone mis pecados. Si leemos el Sermón del Monte de una tirada, que es un ratito nada más, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús va oscilando entre cómo es la relación con Dios, cómo es la relación con las personas. Cómo es la relación con Dios, cómo es la relación con las personas. Así que Él hablará
de las bienaventuranzas, hablará de la luz y la sal, hablará de la importancia de nuestro testimonio, pero después hablará de cómo hemos de comportarnos con la familia, cómo hemos de comportarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, cómo hemos de obrar cuando alguien nos ofende, cómo hemos de perdonar. Constantemente, en todo el Sermón del Monte vamos a ir viendo a Jesús yendo una y otra vez de nuestra relación como creyentes con Dios, nuestra relación con el resto de las personas. Os repito, versículo 12, versículo 14, nos están enseñando que nuestra relación con Dios se une de una manera inseparable con nuestra relación con las personas. Mi perdón se relaciona directamente con el perdón que doy a los demás. Mi comportamiento con los demás es la única manera tangible, real, de saber cómo es mi relación con Dios. Yo puedo venir a la iglesia y seguir la liturgia que hemos tenido esta mañana, puedo cantar, puedo orar, puedo ofrendar, puedo comprometerme en los ministerios de la iglesia, puedo hacer muchas cosas. Pero si después, cuando salgo afuera y me voy a mi trabajo, me voy a mis estudios, me voy a encontrar con mi familia y con el resto de las personas con las que tengo relación, y todo eso no se refleja fuera de las 4 paredes de la iglesia, los otros 6 días de la semana cuando no estoy aquí en la iglesia, es que no he entendido el mensaje del Evangelio. Si yo no reflejo el amor del Señor en mis relaciones, en mi hogar, con mi familia, con las personas que me rodean, no he entendido lo que el Señor me está diciendo aquí. Si no soy capaz de perdonar las ofensas de los demás, no tengo el derecho de presentarme delante de Dios y pedir que me perdone las mías hacia Él. ¿Por qué? Porque está unido de una forma inseparable. No hay manera de romper esa separación. Y no os estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Yo os he dicho antes que cuando empecé a tener conciencia de esto, me martillaba la cabeza, porque el orgullo es algo con el que luchamos muchas veces y mucho tiempo, y no perdonamos. Y además nos creemos como creyentes con la autoridad espiritual para no perdonar a alguien que me ha ofendido, porque yo sí tengo la verdad del Evangelio, yo leo la palabra de Dios, y entonces hay ciertas cosas que no puedo defenderlas, que no puedo perdonarlas. No puedo hacerlo. Me han hecho tanto daño y sigo preso de eso, y no estoy permitiendo que Dios trabaje y obre en mi vida, porque mi falta de perdón condiciona el perdón que Dios me da. Y es mucho más duro tener que perdonar a alguien cuando no soy yo el que recibe el mal, sino cuando es la persona a la que amo o mis hijos los que reciben el mal de otro. Ahí me cuesta más perdonar todavía. Y aún así el Señor está diciendo, Señor, cuando me enseña a orar, a presentarme delante de Dios, Jesús mismo me dice, Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que pecan contra mí. Cuando nosotros no perdonamos, cuando no somos capaces de perdonar al otro, la realidad es que estamos ocupando un lugar que no nos pertenece. Nos estamos colocando como jueces y verdugos. Cuando yo no perdono, lo que estoy haciendo es juzgar al otro. Le estoy juzgando y le estoy condenando a no tener mi perdón. Y le juzgo y lo condeno como culpable de la ofensa que me ha hecho y a no merecer el perdón. Y nos olvidamos de la enseñanza del Señor. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Otra vez el Señor, en otro contexto diferente, vuelve a traer a nuestra memoria, vuelve a traer esa relación inseparable de lo que Dios está haciendo, puede hacer y quiere hacernos, como es cuidarnos, amarnos, perdonarnos, acompañarnos, vinculándolo a cómo me comporto yo con el otro. Dice Romanos 2.1, ¿por cuál eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque juzgas y haces lo mismo. Ocupamos un lugar que no nos pertenece.
Recordad, no perdonar no solamente impide recibir el perdón por parte de Dios. No perdonar implica que nos colocamos en ese lugar que Dios no nos ha permitido estar, como jueces y como verdugos, que son aquellos que llevaban a cabo la pena que se le imponía al juzgado y condenado, ¿verdad? Ya podía ser la pena letal o podían ser los latigazos o lo que fuera. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros nos creemos superiores al otro, por eso emitimos ese juicio con el otro y por eso apuntamos al otro de esa manera. Dice Juan 4:19, primera de Juan 4:19, amémonos pues, porque Dios nos amó primero. Otra vez, nosotros nos amamos porque Dios nos amó primero. ¿Hacemos lo que Dios hace con nosotros? Decía mi suegro, una frase suya, de las que se me ha quedado clavada ahí, que nosotros tenemos la obligación de ser canales de bendición. Nosotros tenemos la obligación de compartir con otros lo que hemos recibido de parte de Dios. Y el privilegio que tenemos como creyentes de poder acudir a la palabra de Dios, de leerla, de venir a la iglesia, de escuchar mensajes, de aprender, tenemos la obligación de todo eso y no quedárnoslo para nosotros y engordar en sabiduría, sino salir ahí fuera y en nuestras relaciones demostrar todo aquello que hemos aprendido. Así que dice el versículo 20 del capítulo 4 de Primera de Juan, quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor Jesús culmina toda esta relación en el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No se puede separar. No hay manera de separar el amor de Dios al amor de otras personas, el perdón que Dios nos da con el perdón que nosotros damos. Está unido de una manera inseparable nuestra relación con Dios a nuestra relación con los demás. Por lo tanto, cuando después salimos y nos enfrentamos a la realidad de la vida y a las circunstancias que la vida nos pone por delante, nuestro comportamiento en ese momento muestra cómo es mi comportamiento con Dios. Si yo vengo a la iglesia y únicamente cubro el expediente de cantar, ofrendar, asistir, colaborar en algo, pero después ahí fuera no se ve quién soy en realidad, hay algo que no he entendido del Evangelio. Hay algo que no he entendido de la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra también, que si un día vienes al templo, a la iglesia, a traer la ofrenda al Señor, y te enteras que hay alguien que tiene algo contra ti, hay un conflicto sin resolver, hay un problema, no puedes acudir a la presencia de Dios con esa ofrenda. Ve, deja tu ofrenda a los pies del altar y ve a solucionar aquello. No dice el Señor que toda la responsabilidad es nuestra. Es verdad que hay momentos en los cuales nosotros no podemos restaurar relaciones porque la otra persona no lo desea. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte del camino. Nosotros tenemos que recorrer nuestra parte del camino. Las circunstancias pendientes en la vida no se pueden quedar sin resolver porque yo no he andado mi parte del camino. Si yo me creo cristiano, he aceptado el mensaje de Jesús y su salvación y estoy intentando vivir cada día mi vida conforme a los valores del Evangelio, eso se tiene que ver en esos momentos complicados, en esos momentos más difíciles, en los momentos en los cuales mi perdón, el amor, la misericordia, la reconciliación que Dios me ha demostrado a mí, muriendo en la cruz por mis pecados y por mi salvación, se tiene que demostrar en las relaciones con las otras personas. Así que me gustaría dejaros este principio
de interpretación, este principio y este paradigma que encontramos en la palabra de Dios y que constantemente vais a ver reflejado una y otra vez en las enseñanzas que el Señor tiene. Y es que nuestra relación con Dios no puede separarse, no puede desvincularse de nuestra relación con las personas. Yo siempre digo a mis hermanos allí en la iglesia, en Valls, en Tarragona, apenas a 900 kilómetros de aquí, que nosotros todas las personas tenemos vidas compartimentadas. ¿Sabéis qué es eso, no? Cada uno tenemos diferentes compartimentos en nuestra vida. Nuestra vida es como un armario que abres las puertas y está lleno de cajones. Y abres un cajón y ahí está la familia. Y abres un cajón y ahí está el trabajo. Y abres un cajón y ahí está el ocio. Y abres un cajón y ahí está otra área diferente de nuestra vida. Ese compartimento, cada una de esas compartimentaciones, pueden estar separadas entre sí totalmente. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo como editor, está mi esposa porque compartimos el trabajo, pero pues mis hijos no tienen nada que ver. Y mi familia tampoco. Y la iglesia a veces sí, a veces no. Cuando yo me puedo escapar un ratito y echar unas canastas con otros cuarentones, casi cincuentones como yo, pues ahí estoy yo, pero no está mi trabajo, ni está la iglesia, ni nada más. Hay diferentes compartimentos. Esos compartimentos pueden o no pueden estar relacionados. Lo que sí que tiene que estar es Dios presente en todos ellos. Yo no puedo vivir ni un minuto de mi vida como un no cristiano porque ese apartado no le pertenece a Dios. No puedo apartar a Dios de él. ¿Me entendéis? Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con el resto de personas. Y eso será estandarte de nuestra vida y será un elemento que nos ayudará cada día a relacionarnos con los demás, pero además cada día hacer visible a Jesús fuera de la iglesia, en nuestras relaciones, en nuestro comportamiento, las cosas que nos suceden, en nuestro perdón, cuando tenemos que darlo. Y no olvidemos una cosa, y termino con esto. Todos hemos tenido que perdonar a alguien alguna vez, ¿verdad? Sí, todos. Pues seguro que a nosotros también nos han tenido que perdonar. Seguro que nosotros también hemos ofendido, seguro que nosotros también hemos hecho daño, seguro que nosotros también hemos sido los que hemos necesitado, los que hemos sido receptores del perdón de otros. ¿Oramos? ¿Terminamos? Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra nos desafía cada día a ser mejores, cada día a parecernos más a ti, cada día a reflejar más tus principios, tus valores, tu enseñanza en nuestras relaciones, en las personas que tenemos alrededor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar donde tú nos lleves a cada uno. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a tu palabra, podemos profundizar, podemos conocer, podemos entender los valores que tú nos enseñas, Señor, y podemos salir ahí fuera y compartirlos con el resto de las personas. Te pido, Señor, una bendición especial para esta iglesia, Señor, para Rubén, su pastor, para todo lo que están haciendo, Señor, para que tú abras el corazón de las personas que hay alrededor de esta iglesia, Señor, y puedan encontrarse con Jesús y todo el trabajo que se está haciendo pueda bendecir a la ciudad de Málaga, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí hoy y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia siempre. Amén. Que el Señor los bendiga.